Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Marjorie Siquigo. Soy tu docente de Ciencias Naturales, quien va a estar acompañándoles en estos 5 meses. Recuerden que el periodo pasa rápido. Ustedes van a ser los futuros graduados del Colegio Rafael Galerio de la República del Ecuador, ¿sí? Entonces les invito que con este mismo empeño que han iniciado, pues cumplan con su objetivo. Voy a compartirles el tema programado para ahora. Tenemos por acá, por favor, acá. Tenemos por aquí, me confirman si están apreciando la pantalla. Sí, ¿Ya? sí. Sí, Listo, licencia, se muchas logra gracias. ver. Muy bien, como ustedes saben, a mí me gusta que participen ustedes, ¿no? Entonces, voy a solicitar a Judith Naomi. Ayúdenme, por favor, viendo cuál es el tema programado para esta noche. ¿No se encuentra Judith? Me va a ayudar, por favor, Cindy Tejena. Buenas noches, Mi. Símbolos y fórmulas químicas. Continúe, por favor. Objetivo: demostrar conocimientos y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química a través de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, la clase anterior me parece que justamente ya con ustedes no pude iniciarla, pero espero que hayan podido ver la grabación de la clase. No sé si lo hicieron. ¿Alguien lo hizo? Lice, yo sí. no pude acceder a ese, no pude la grabación, no me autoriza. Bueno, ya voy a revisar porque tienen que tener acceso todos, ¿ya? Yo ya hice, Liz. Ya, listo. Entonces, la semana anterior nos tocaba ver un poquito sobre lo que es la química y la tabla periódica, ¿ya? Considerando que química es la ciencia que estudia la estructura, la materia que se encuentra en nuestro alrededor, partimos desde ahí, donde el tema de hoy que nos dice símbolos y fórmulas químicas, conocemos de pronto, ustedes ya tienen que estar relacionados con la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué es la tabla periódica? A ver, ¿quién me dice qué es la tabla periódica? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en la tabla periódica? Los elementos químicos. Conjunto de datos y informaciones. Ya, es información, los elementos químicos prácticamente los encontramos en todas partes, ¿no? Empezando desde el aire que respiramos, lo que nosotros exhalamos, ¿sí? Todo eso prácticamente contempla lo que es la tabla periódica, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos una estructura, esta sería la estructura de la tabla periódica, donde nosotros vamos a encontrar en este caso los metales, vamos a encontrar los metaloides y los no metales, ¿ya? Entonces, así se estructura la tabla periódica. ¿Quién me dice con qué elemento de la tabla periódica se inicia? Aquí en esta columna, ¿quién me dice? Con ¿Cuál es el carbono, primer creo. elemento? Carbono. Iniciamos con el hidrógeno, ¿ya? Ya vamos a ver un poquito de los elementos de la tabla periódica. Entonces, solo vamos a ver ahorita su estructura. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? Nos decía símbolos, ¿verdad? Entonces, acá yo les presento este símbolo de la tabla periódica. Vamos a ver cuáles son sus partes, ¿sí? Entonces, partimos de que un elemento de la tabla periódica está compuesto en específico por un símbolo.
¿verdad? Un símbolo químico que prácticamente es una abreviación, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder identificar a los elementos y compuestos químicos, ¿sí? Los más comunes, mencionó ya la compañera, uno de ellos, ¿sí? Los más comunes que vamos nosotros a escuchar, en este caso podemos empezar con el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, esos son los elementos más comunes que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles son las partes? En este caso a ver, me ayuda, por acá, voy a silenciar el micrófono, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuáles son las partes, en este caso, de cada elemento? Por ejemplo, tenemos el número atómico, ¿sí? Tenemos la masa atómica, tenemos el símbolo, ¿sí? Y también tenemos el nombre. Entonces, estas serían las partes básicas de un elemento de la tabla periódica. Ahora, vamos a ver qué nos dice del símbolo. Aquí tenemos una bombillita. Me gustaría que participe con la lectura el señor Matías, por favor. ¿Qué nos dice de qué se trata el símbolo? Buenas noches. Los símbolos químicos son observaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que son ¿qué? Símbolos que sirven para qué? Para poder identificar, ¿verdad? Por lo general, la primera letra, en este caso, que representa el boro, nosotros lo vamos a encontrar siempre la primera con mayúsculas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero mencionar el elemento químico del sodio? ¿Quién me dice cuáles serían las letras que intervienen en el sodio? ¿Puedo volver a repetir? A ver, bueno, les decía que en este caso nos dice que los símbolos, por lo general, la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula, como es el caso del boro, ¿verdad? Pero podemos nosotros encontrarnos, pongo como ejemplo el sodio, ¿ya? El sodio está compuesta por dos letras. ¿Cuáles son sus símbolos? La letra N y la letra A. Entonces, en ese caso, como dice que la primera iría con mayúscula, solo la primera, la N sería mayúscula y la A sería minúscula, ¿sí? Entonces, cuando un elemento químico está compuesto por dos letras, como es el caso del sodio, la primera iría mayúscula y la siguiente minúscula. ¿Para qué? Para yo poder diferenciar que es un solo símbolo químico, ¿sí? A diferencia del boro, que solo se identifica con la letra B, por lo tanto es mayúscula. Asimismo sucedería con el hidrógeno, sería la H mayúscula, ¿verdad? ¿Con qué otro símbolo químico me pueden dar ustedes un ejemplo? Que sea la letra solita. A ver. El oxígeno, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? La O. Ya, si se dan cuenta, entonces esa sería mayúscula solita, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir el rubidio. ¿Cuáles son los símbolos del rubidio? Sí, está mucho, no hay una aguja. Hola, hola. RB. Ya, RB. Entonces, ahí sería que la primera mayúscula y la segunda minúscula. Ya, entonces así se irían describiendo los símbolos, los elementos químicos, ¿no? Listo. Nosotros, una vez que unimos estos elementos químicos, ¿sí? ¿Qué pasan a hacer? Ya pasan a ser fórmulas químicas. ¿Qué nos dice que es una fórmula química? Nos dice que expresa la composición cualitativa y cuantitativa que tiene una sustancia pura dada en medio, a ver, dada por medio de símbolos químicos y índice numérico, perdón, ¿ya?
Miren, aquí nos dice que expresa primeramente la composición. ¿A qué nos referimos nosotros con composición? ¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Qué querrá decir esta palabra? Componer algo. ¿Cuál palabra, Lisa? Composición. Nos dice que una fórmula química expresa una composición. ¿Qué querrá decir composición? La Que está, unión de dos. está compuesta, no está unida por otro Ya, de componente. que está No solo uno, sino exacta. varios. Ujú, listo. Entonces dice que podemos encontrar nosotros de forma cualitativa y cuantitativa. ¿A qué se refiere cuando decimos que la composición podemos nosotros calcular de forma cualitativa y cuantitativa? ¿Qué serán estos términos? De calidad y cantidad, profe. Ya, es decir, qué contiene, de qué está compuesto, ¿verdad? Y en qué cantidad yo voy a encontrar dicha composición. Entonces, en este caso nos dice que va a estar compuesto por los símbolos, que ya vimos cuáles eran los símbolos, y por subíndices. Ya, en este caso tenemos una fórmula súper sencilla. Acá tenemos, ¿cómo se llama esa molécula de aquí? ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe la que estoy señalando? Oxígeno. A Agua. ver. H2O. Agua. Muy bien, esta es la molécula del agua, ¿sí? Es decir, que está compuesto por hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, esto representa la molécula del agua, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos nosotros de los símbolos? Nos dice que esta da la información cualitativa, es decir, de qué está compuesto, ¿verdad? Acá podemos ver que tenemos el hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos el oxígeno. ¿De qué está compuesto? ¿Ya? Y los subíndices, ¿cuántos átomos tienen en este caso de hidrógeno? ¿Sí? Y cuántos átomos de oxígeno. Es decir, de forma, da la información cuantitativa, porcentaje. ¿Ya? Ya. Nosotros en esta unión de los elementos químicos vamos a analizar dos fórmulas en específico, pero aquí les he puesto cuáles nomás se podrían encontrar, empezando por las fórmulas, los tipos de fórmula empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la más sencilla, como la que acabamos de mencionar anteriormente, la fórmula del agua, ¿sí? Em, y también ya un poquito más complejos se van tornando. Ya podemos encontrar con las fórmulas molecular. ¿Para qué nos dice que nos sirven estas dos, la empírica y la molecular? Nos sirven para identificar los compuestos. ¿Sí? ¿Qué es lo que contienen y cuánto contienen? Ahora, nos dice que también podemos nosotros encontrar fórmulas semidesarrolladas. ¿Qué nos indica aquí? Nos indica el orden de los átomos, de las moléculas y los enlaces. Esto quiere decir cuántos átomos contiene dicho elemento químico y acá tenemos los enlaces. ¿Sí? Por lo general, en este caso, nosotros vamos a encontrarnos con los átomos del carbono, que son los más conocidos eh, en los elementos, en la materia que existe, ¿no? Ya, y también tenemos la otra fórmula que se llama desarrollada. En este caso nos indica solo los enlaces. Si se dan cuenta ustedes que en su mayoría tiene hidrógeno, tiene carbono y oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver, acá tenemos unas observaciones. Por favor, me ayuda leyendo este pequeño texto la estudiante Jennifer. Jennifer, ¿se encuentra? Sí, buenas noches. Sí, Presente. por favor, Jennifer, ayúdame leyendo este texto. En química, la forma empírica es una expresión que representa los átomos que forman un compuesto químico. Sin atender a su estructura, es por lo tanto
la representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces se llama fórmula mínima y se representa con M. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que la fórmula empírica es prácticamente la fórmula más sencilla de un compuesto. ¿Por qué? Porque ahí solo se representan los átomos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se abrevia la fórmula mínima? Con FM, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos, por favor, ¿quién me ayuda leyendo con lo que dice sobre la fórmula molecular? Diego Seraquibe. Buenas noches, Listen. La fórmula molecular expresa el número real de los átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Ya, muchas gracias. Listo, entonces ahí hablábamos sobre la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿sí? Es decir, de cuántos átomos está compuesto cada elemento químico. Y vamos a ver la siguiente. Luz Chávez, ¿me ayuda por favor usted? ¿No está Luz Chávez? Luis Sandoval, por favor, ayuda. Buenas noches. La fórmula semidesarrollada muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o de otros tipos de átomos. No se indican los enlaces carbono-hidrógeno. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, miren, ahí tenemos la fórmula semidesarrollada que ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Listo. Acá nosotros vamos a entrar a un pequeño análisis para ver cómo nosotros desarrollamos una fórmula empírica, ¿ya? Entonces, se ha citado un ejemplo que nos dice el análisis de una muestra de un compuesto puro revela que contiene un 27.3% de carbono y un 72.7% de oxígeno, ¿ya? Siempre cuando nosotros vamos a analizar un compuesto, siempre tenemos que percatarnos que entre los elementos que nos indiquen cumplan o se complete el 100%, nos dé un total del 100%, ¿ya? Entonces, si sumamos estos dos, vamos a encontrar nosotros el 100%. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Nos pide que desarrollemos para encontrar la fórmula empírica de un compuesto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está. Para resolver el problema, consideramos 100 gramos de compuesto. ¿Sí? Siempre van a ser los 100 gramos. Dada la composición porcentual del mismo, perdón, aquí se me ha ido un poquito mal, está distorsionado. Dice, de esos 100 gramos corresponden, ¿cuántos? Les digo, el 27.3 de carbono y el 72.7 del oxígeno. Ya, perdón. Con ello nos dice que se puede calcular el número de moles de átomos de cada elemento. ¿Ya? ¿Qué es esto? Simplemente es una unidad de medida. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, ¿qué nos dice? De carbono, ¿cuánto tenemos? ¿Qué porcentaje tenemos? Un 27.3% que se expresa ¿en qué? En gramos, nos dice la forma. ¿Sí? Y asimismo tenemos el oxígeno en 72.7%. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos prácticamente una regla de tres. Tenemos que un mol, les decía que es una medida de átomos de ¿qué nos habla? De carbono, nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eso lo vamos a multiplicar, ¿sí? Y vamos a dividir ¿para qué? Para nuestra masa atómica. ¿Ya? ¿En dónde encontramos eso? Simplemente en la tabla periódica. Veíamos en las partes del elemento
que teníamos, empezamos por el número atómico, que es la masa atómica, que el nombre, el símbolo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la masa atómica del carbono, que nosotros tenemos una tabla periódica a la mano, vamos a darnos cuenta que el número de masa atómica es 12.011. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 12, no hay cómo redondear, ¿ya? Cuando hay la posibilidad, se le redondea. Cuando no, simplemente se lo deja. Ahora, si usted multiplica y divide, usted va a encontrar este resultado, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con el oxígeno. Multiplicación y división, ¿ya? El siguiente paso que debemos nosotros hacer para determinar la fórmula será elegir entre estos dos el número menor, que en este caso viene siendo 2.28, ¿ya? Bueno, lo tenemos acá también. Entre estos dos tenemos que elegir el número menor. ¿Para qué? Para entre ellos mismos poder dividir, ¿ya? Entonces aquí simplemente se ha hecho una división. 2.28 por el número menor, que estaría 2.28 nos da igual a 1. Asimismo tenemos en el oxígeno 4.54 dividido por 2.28 nos da 2. Y de esta manera ya nosotros podemos darnos cuenta de qué forma va a quedar la fórmula empírica. Es decir, que tenemos ¿cuántos átomos de carbono? ¿Quién me dice? Hola, hola. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos aquí? 1, listen. 1. 1, ¿verdad? Y de oxígeno, ¿cuántos nos dice que tenemos? 2, por eso se llama 2. dióxido. De 2. Exactamente, exactamente. Entonces, miren, así de esta forma tan sencilla nosotros encontramos la fórmula empírica. ¿Sí? Sencillito. ¿Entendido cómo se saca? ¿Podrán hacer ustedes un ejercicio? Sí, a ver, sí entiendo, listen, pero no puedo porque estoy cuidando a mi bebé. Ya, muy bien. Vamos acá, tenemos una práctica súper sencilla. Aquí ya está desarrollado, es simplemente como para recordar. Dice, obtén la fórmula empírica si hay sodio, 32.4%, azufre, 22.6% y oxígeno, 45.1%. Sumado esto, ¿qué nos decía? Que siempre nos tiene que dar el 100% en gramos, ¿verdad? Simplemente vamos reemplazando. Primero identificamos los elementos químicos que nos dice sodio. Sabemos que su representación es con la N mayúscula y la A minúscula. ¿Sí? Eso significa sodio. Asimismo el azufre. ¿Sí? Identifico con qué símbolo químico, con la S. Oxígeno ya sabemos que es la O y simplemente vamos poniendo los datos. En este caso ya tenemos aquí los porcentajes que acá serían en gramos. ¿Sí? Ahora, partiendo del número menor, ¿sí? Que en este caso nos dio 1, lo vamos a multiplicar por el número de moles, que en este caso sería 1, ¿sí? Lo vamos a dividir ¿para qué? Para su masa atómica. Entonces, ustedes en la tabla periódica van a darse cuenta que la masa atómica, en este caso del sodio, ¿cuánto es? ¿De pronto alguien tiene a la mano una tabla periódica? Bueno, si no lo tienen, la masa atómica del sodio gráficamente está escrito en 22.989. ¿Sí? ¿Por qué está aquí puesto 23? ¿Quién me dice? ¿Por qué les digo? Simplemente está redondeado. Como termina en punto 989, ya no será 22, por eso pasa a ser 23. ¿Sí? Sí, ¿Entendido listen. hasta ahí? Ya, muy Sí, bien. sí. Entonces, ¿qué procedíamos a hacer posteriormente? Simplemente dividir, ¿no? Multiplicar y dividir, multiplicar y dividir, ¿ya? ¿Qué más procedíamos a hacer aquí? Elegir qué. A ver, aquí está incompleto el ejercicio. ¿Qué más procedíamos a hacer aquí? ¿Elegir qué? ¿Quién me dice? La masa ¿Puede atómica. elegir? Ya pusimos aquí la masa atómica, ya está dividido para la masa atómica. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué elegimos aquí?
De regreso a la diapositiva anterior, para que recuerden, ¿qué paso falta ahí? Elegir qué. El número. No, nadie me puso atención. Número Voy a menor. regresar. El número menor, ¿ya? De estos tres de aquí, que ¿cuál será? 0.706, ¿ya? Esto todito lo vamos a dividir, yo les dije, para el número menor, ¿sí? ¿Quién me ayuda a dividir? No sé si alguien puede ayudarme a dividir. ¿Cuánto por cuánto, Lisa? Esto de aquí, 1.408 dividido para 0.706. Aquí, por lo general, siempre me va a dar 1, ¿verdad? ¿Dividido para cuánto era? Para 706. Esto de aquí, esto de aquí. Esto dividido para Sí, 706. 1. 0.001. Ya, ¿y aquí cuánto me da en el sodio? Eh, 1.408, ya, dividido para 0.706. 1. Dice 99, pero si es Ya, ¿y qué número 99, tendría lo que poner? redondeamos. 2, Ya, no será 2. 2, Lo redondeamos. ya, muy bien. Ya, ¿cuál es el otro? 2.818 Un ratito, Lisa. A ver, 2.818. dividido para 0.706. 3.99 sería 4. ¿Ya? 4. Entonces, miren, con estos datos, el 2, el 1 y el 4, yo con eso ya puedo ver cuál es mi fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primerito, tengo que registrar mis elementos químicos. ¿Qué decíamos que tenemos? Tenemos sodio, tenemos azufre, tenemos oxígeno, ¿sí? Entonces, de sodio, ¿cuántos átomos me dice que tengo? 2. Por eso este 2 está aquí. ¿Ya? El azufre, ¿qué me dice? Que tiene un átomo. Cuando tiene un átomo, simplemente no lo registramos. ¿Sí? Debería, simbólicamente debería estar así, pero saben que es unidad, no se registra. ¿Y del oxígeno cuántos átomos me dice que tengo? 4. 4. ¿Sí? Entonces, simplemente lo registramos. Y de esa manera nosotros sacamos nuestra fórmula empírica. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes podrán desarrollar el siguiente ejercicio que tengo acá, ¿sí? El que se quiera ganar un punto, lo podemos hacer y aquí yo ya les he puesto la respuesta. ¿Les parece si les doy 2 minutitos, 3 minutos? ¿Sí? Pueden copiar este ejercicio y realizarlo, ¿ya? Este de aquí nomás van a hacer. Ahí les acabo de señalar. Nos vemos en 3 minutos.
¿Listo? ¿Y alguien sacó la respuesta? Hola, ¿están ahí? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solita? Aquí estamos, Liz. No, Alice, no está solita. A ver, pero sí están haciendo. O Dicen, no están puedo, yo matando no tiempo. puedo, Lisa. Estoy con mi hija con fiebre y estoy cuidándola, está enferma. Por eso estoy hasta participando aquí con ella y la clase al mismo Ya, tiempo. muchas gracias, Dor. Muchas gracias por esa interés de ustedes. ¿Alguien que ya lo haya realizado, por favor, me confirma? ¿No? Hagamos una cosa, por el tema del tiempo ya Zoom se me está acabando. ¿Les parece el estudiante que desea ganarse el puntito? Me envía la foto al WhatsApp institucional, ¿ya? Listo. Entonces vamos a compartir ahí, por favor, me confirman, ya estamos en tercero de bachillerato, ¿sí? Ustedes tienen las preguntas de la clase 1.2, vamos a contestarlas, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma colectiva. A ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a comenzar el intento, ¿no? La pregunta nos dice, la fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué son los símbolos químicos? A. Son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. B. Codificación de elementos químicos. C. Nombre puesto a los elementos químicos. D. Son objetivos de cada compuesto químico. La A. Dicen, son abreviaciones o signos que utilizan para identificar los elementos y compuestos Bien. químicos. Entonces terminamos el intento. Recuerden que si les pregunto hasta 3 veces por si acaso se arrepientan de la respuesta, ¿no? Listo. Ahí ya nos debe salir nuestra nota, estimados estudiantes. Y creo que